La canción del día de hoy es Estar enamorado de golpe a golpe. Ahora vamos con el ejercicio, dice lo siguiente. La carga de una columna cilíndrica sobre una superficie plana varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro e inversamente con el cuadrado de su longitud. Si el diámetro y la longitud se reducen a la mitad, entonces la carga A se duplica, B se reduce a la mitad, C se hace 4 veces mayor, D se reduce a la cuarta parte. Entonces, antes de resolver el ejercicio, veamos algunos conceptos previos. ¿Qué significa que dos variables sean directamente proporcionales? Dos variables son directamente proporcionales si se cumplen dos de estas condiciones. La primera, a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Es decir, si por ejemplo cuando x vale 1, y vale 4, ¿qué espero? Que cuando aumente el valor de x, es decir, que cuando x valga 2, el valor de y sea más grande que 4, porque estoy aumentando. Entonces, ¿qué espero? Que aumente. Justamente pasa eso. Con x igual 2, y vale 8, que es mayor que 4. Entonces, a medida que va aumentando una, también va aumentando la otra. Ahora, la segunda condición que tiene que cumplirse es la siguiente. Cuando divido y entre x o x entre y, puede ser cualquiera de los dos, el valor de esa división permanece constante en todos los valores de x y y. Entonces, por ejemplo, si divido y entre x, 4 dividido entre 1 me da 4, 8 dividido entre 2 me da 4, 12 dividido entre 3 me da 4, 16 dividido entre 4 me da 4. ¿Listo? Entonces, como ven, se mantiene constante en todos los valores. Y de hecho, puedo también hacerlo con x dividido entre y. 1 dividido entre 4 pues me da un cuarto. 2 dividido entre 8 al simplificar me da un cuarto. 3 dividido entre 12 al simplificar me da un cuarto. Y lo mismo con 4 dividido entre 16. ¿Listo? Me da un cuarto. Entonces, esa es la segunda condición. Ahora, ¿cómo expreso esto de la tabla? A través de una expresión algebraica. O dicho de otra forma, ¿cómo saco la fórmula para hallar los valores de x y de y? Pues simplemente lo que voy a hacer es escribir que y es igual a la constante de proporcionalidad, que ya explicamos qué es, multiplicada por x. Como ven, la condición de la expresión algebraica para que y y x sean directamente proporcionales es que estén en el mismo renglón. ¿Listo? Como ven, aquí está en el mismo renglón. Ahora, ¿qué es la constante de proporcionalidad? Pues básicamente la constante de proporcionalidad hace referencia a que esto de acá permanezca constante. ¿Y cómo le llamamos? Pues simplemente tomamos dos valores de la tabla para hallarlo. Entonces, por ejemplo, este primero de acá, y vale 4, ¿listo? Y x vale 1. Entonces pues reemplazo x por 1, k por 1 pues me da k, por lo tanto k tiene que valer 4, ¿listo? Y entonces ya sé que la relación que justamente me permite hallar los valores de la tabla es que y es igual a la constante de proporcionalidad que acabo de hallar, que es 4, multiplicada por x. Y ustedes pueden hallar o con el x el valor que debería tener en y, o con y el valor que debería tener x. Entonces básicamente, por ejemplo, ¿qué pasa si x vale 4? 4 por 4, 16, y justamente como en la tabla. Ahora, ¿qué significa que sean inversamente proporcionales? Básicamente, nuevamente tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que a medida que aumenta la variable x, disminuye la variable y. Y es justamente lo que vemos acá. X pasa de 1 a 4, es decir, aumenta. Y en cambio, y se disminuye, de 8 pasa a 2. Entonces, esa es la primera condición. Ahora, la segunda es muy parecida a lo de la constante de acá. Pero en vez de división, aquí es con multiplicación. Entonces, si ustedes sospechan que una relación es inversamente proporcional porque a medida que aumenta x disminuye b o y, perdón, o a medida que disminuye x aumenta y, que también puede ser el otro caso, ¿cómo se aseguran de que sea inversamente proporcional? Multiplican los valores de x y eso tiene que darle lo mismo. Entonces, 8 por 1 me da 8, 4 por 2 me da 8, 8 tercios por 3 me da 8, 4 por 2 me da 8. Entonces, efectivamente es inversamente proporcional. Ahora, ¿esto cómo se ve? Algebraicamente, pues simplemente para que dos letras o dos expresiones sean inversamente proporcionales tienen que estar en renglones diferentes. Entonces, si esto está en el numerador y yo quiero decir que es inversamente proporcional con x, pues ¿dónde toca poner x? En el denominador. ¿Por qué? Porque si tenemos esta expresión algebraica, ¿qué pasa si aumenta x? Pues está en un denominador, entonces y, que depende de x, va a disminuir justamente. Si ustedes pueden probarlo, si toman 1 entre 10, da 0,1. Y si van aumentando el denominador, el número se hace cada vez más pequeño. Entonces, a medida que aumenta x, y se hace más pequeño. Y viceversa, si x se hace muy pequeño, ustedes empiezan a ir, por ejemplo, dividen 2 entre 0,5, eso va a darles 4, es decir, como que se duplica. Entonces, cuando ustedes dividen por números pequeños, el valor se hace más grande, por números menores que 1. Entonces, eso significa que sea inversamente proporcional y pues toca agregarle su constante de proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, si quiero hallar la expresión para hallar los valores de la tabla, pues lo primero es hallar k. Entonces, tomo dos valores, por ejemplo, tomemos este de acá. X vale 2 y y vale 4. Y reemplazamos entonces. Donde hay y, pues pongo un 4.
la k, que es lo que quiero hallar, listo, por 1 sobre x, que vale 2. De hecho, esto acá podríamos ponerle una sola expresión, es decir, lo podríamos poner así, k sobre 2, listo. Ahora, necesito k, entonces el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, por lo tanto k vale 8. Luego la constante de proporcionalidad vale 8. Entonces, la expresión que me describe esta tabla pues va a ser la siguiente: y es igual a 8 multiplicado por 1 sobre x. Como ven, están en renglones diferentes. Entonces ya sabemos que significa directamente proporcional e inversamente proporcional. Si tienen dos variables que al aumentar una aumenta la otra y quieren asegurarse de que es directamente proporcional, dividen una entre la otra y en todos los valores de la tabla tiene que permanecer constante, ¿listo? Y ahora, si sospechan que es inversamente proporcional, es decir, a medida que aumenta una, disminuye la otra, pues ¿qué tiene que pasar? O sea, para que sea inversamente proporcional, multiplican x por y y les tiene que permanecer constante ese valor. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al ejercicio? Pues me dice que la carga de la columna, listo, voy a ponerle C, súper original, lo sé, varía directamente. Entonces, si varía directamente, ¿qué tengo que poner? Pues me dice que varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. Llamemos el diámetro D. Entonces, esto representaría que varía directamente con la cuarta potencia de su diámetro. ¿Por qué? Porque están en el mismo renglón. Y me dice que varía inversamente con el cuadrado de su longitud. Llamemos longitud L elevada al cuadrado. Y pues justamente vimos que si están en renglones diferentes son inversamente proporcionales. Y pues que no se nos olvide la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces ya tenemos la expresión que me relaciona esto acá. Ahora me dicen que el diámetro y la longitud se reducen a la mitad. Entonces pongámosle como la carga nueva va a ser la constante. El diámetro se reduce a la mitad, entonces de medios, ¿no? Que algo se reduzca a la mitad es lo mismo que dividirlo por 2. Que algo se reduzca a la cuarta parte es dividirlo por 4, ¿listo? Y el lado también se reduce a la mitad, entonces sería L medios, ¿listo? Al cuadrado. Y de hecho aquí es a la 4, perdón. Aquí es a la 4 porque pues solo reduje el diámetro, pero pues la expresión sigue siendo lo mismo. Listo, entonces pues hagamos las operaciones que vemos acá. Cuando tenemos una división elevado a un exponente, el exponente se reparte, ¿listo? Entonces me va a quedar k por d a la 4 sobre 2 a la 4 dividido entre l al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Se reparte el 2 con la L y el 2 también pasa a ser exponente del 2. ¿Listo? Aquí hacemos producto de extremos y medios, que es la forma de unir cuando tengo fracción arriba y fracción abajo. Entonces multiplico este por este, es decir, por eso se llama producto de extremos y medios, porque multiplico los extremos y los que están en la mitad. Entonces la carga nueva para escribir todo esto en una sola fracción va a ser la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Esta constante de proporcionalidad o la podemos dejar afuera o es como si estuviera multiplicando aquí por este 4. Entonces, por este d a la 4. Entonces me va a quedar k multiplicada por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Listo? Voy a poner el 4 aquí al principio como por organización. ¿Listo? 4k por d a la 4 sobre 2 a la 4, que es 16, L al cuadrado. Yo puedo simplificar aquí. Cuarta 1, cuarta 4. Luego la nueva carga va a ser la constante de proporcionalidad multiplicada por el diámetro a la 4 sobre 4 veces el lado al cuadrado. ¿Y qué me dicen? Que compare esta que es la original, con la nueva. Entonces, si ven, aquí se puede ver fácilmente, es que la nueva es 4 veces más pequeña que la original. ¿Por qué? Porque tengo un 4 en el denominador y vimos que si ustedes ponen cosas en números enteros en el denominador, pues van a hacer que esa expresión sea más pequeña, ¿listo? Esa es la primera forma de verlo. Ahora, ¿cómo se puede estar más seguros? Pues la forma de comparar dos valores es a través de la división. Cuando ustedes quieren saber cuántas veces es más grande una cosa que la otra, pues dividan. Listo, puede ser este entre este o este entre este, no va a afectar mucho. Entonces dividamos, por ejemplo, la original, que es k de a la 4, sobre l al cuadrado, sobre la nueva, que es k de a la 4, sobre 4l al cuadrado. Producto de extremos y medios, este con este y este con este. Entonces me va a quedar k, 4. Voy a poner primero siempre los números 4. K d a la 4 L al cuadrado. ¿Listo? Sobre, multiplico los medios. K L al cuadrado. Ay, perdón, acá quedó toda fea. K L al cuadrado d a la 4. Y como ven, se va la K, se va la K, se va L al cuadrado y se va d a la 4. Entonces me da 4. Luego, ¿qué pasa? Que la de arriba es 4 veces más grande que la de abajo. ¿Listo? Si les da un número menor que 1, ¿qué quiere decir? Que pues la de abajo era más grande que la de arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si la original es 4 veces más grande que la nueva, pues ¿qué va a pasar con la nueva? Que la nueva es 4 veces más pequeña que la otra, ¿no? Porque pues como es más pequeña la carga nueva, que toca hacer multiplicarla por 4
para llegar al original. Entonces, por eso la opción correcta es la opción D, se reduce a la cuarta parte. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.